Muy cerca de Pisté se ubica un santuario que reconecta con la naturaleza y la cultura maya. Su nombre es Tz'ucán. Tz'ucán proviene de Tzuk, caballo, y Can, serpiente. Es la guardiana de cavernas y cenotes de Yucatán. El sitio de inversión privada ofrece un espacio ideal para el ecoturismo. Al llegar, un guía explica las bondades de la herbolaria y tendrá la oportunidad de abrazar un árbol de pitch y presenciar un ritual de purificación. Al avanzar por los senderos apreciará basamentos con los que cuenta el lugar, las huellas del paso de la gran civilización maya. Este hermoso lugar también está lleno de mucha cultura. Estamos hablando de 140 basamentos o más de cimientos arqueológicos, como ustedes lo vieron. Y lo importante es las experiencias en el taller que acaban ustedes de realizar. Un poco más adelante conectará con la vida de los ancestros al conocer cómo eran las casas mayas. Neisy los esperará con las ricas tortillas hechas a mano y un breve taller para que aprenda a elaborarlas. Al continuar el recorrido, apreciará la forma de cómo se hacían los huertos y los recados, trabajo minucioso de mucho sabor. No se preocupe, podrá intentar elaborar el suyo para que cuando llegue a casa, elabore un delicioso guiso. En Tz'ucán aprenderá el ciclo de la vida, el ciclo de la siembra del maíz, alimento de donde provino el hombre, de acuerdo a los relatos del Popol Vuh. Si el recorrido de más de 1 hora 30 minutos le abrió el apetito. La comida consiste en la sopa de lima o un panucho y un salbut, 3 guisos, cochinita pibil. Estamos dando nosotros el día de hoy pokchuk de puerco o pollo en escabeche. Postre de casa, hecho aquí en casa, delicioso. Estamos dando flan. En cualquier momento podrá escaparse a conocer el majestuoso cenote semiabierto que tiene el mismo nombre del lugar. Ven y vive la experiencia de Tz'ucán, un santuario que te hará reencontrarte con la cultura maya. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.